Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklord y te doy la bienvenida a Churikwa. Este último recopilatorio de nuestra segunda temporada, escucharás las leyendas de la Casa de la Zacatecana, el Castillo Maruoka, Seidek 134 y Sesco-Pitsigani y el Levantino. Y recuerda que la noche aguarda por ti. Mi nombre no ha de importar. Lo único que te he de compartir es lo esencial para entender lo que aconteció hace ya tiempo atrás. Soy de un pueblito de Zacatecas. Decidí buscar trabajo como doncella, tomando en cuenta que era muy eficiente, hacendosa y aprendía rápido. Comencé como criada y ya una vez aprendido el oficio de doncella, la familia para la que trabajaba, al casarse su hija y ser de su confianza, me pidió ir a su hogar. Una vez consolidada la unión matrimonial, la vida llevó al matrimonio a dejar Zacatecas por cuestión de negocios y emprendimos el viaje a Querétaro, donde junto con apenas unos pocos de nosotros y el mayordomo, fuimos a vivir para servirle a los señores, quedando el resto a habitar la casa en Zacatecas para cuando el señor tuviese que regresar a darle continuidad a sus negocios y minas. Ya en Querétaro, era usual que la señora se quedara sola, ya que las idas y venidas del señor a Zacatecas y otros lugares cercanos por negocios hacían que su fortuna y prosperidad se mantuvieran. Mas la señora se la vivía únicamente con nuestra compañía, saliendo apenas a misa y más que a lo que fuera menester. Con el tiempo, la señora buscó refugio en alguien, ya que se le veía contenta, y no por las misivas que recibía, sino se veía que era otro el motivo, como si anduviese en amoríos con alguien más. Lo sabía. Hasta que la suerte me llevó a verlo por mí misma. Era con uno de los lacayos. Lo veía con claridad. Un abrazo tan cercano, cálido, como si fuese alguien a quien amas. Sin mencionar que los veía besarse con tal pasión que ya no había más explicación que la obvia. Sabía que lo mejor era callar y no se lo dije a nadie, por temor a perder mi empleo y a cualquier represalia que esto pudiera acarrear. Podía ver al menos por la expresión del servicio que era la única, al parecer, que lo sabía. El secreto me carcomía y algo que simplemente conversaba con Dios y no me quedó de otra que compartir con el cura en el más íntimo secreto de confesión para librarme de semejante carga de alguna manera. Cuando el señor llegaba, se la pasaban bien unos días y peleaban cada vez más y más, hasta que salió del señor preguntar si la señora le era infiel, algo que ella claramente negó y sin evidencia suficiente, solo tenía su presentimiento gritando la verdad que él no podía corroborar. Algo que ella claramente negó y sin evidencia suficiente, solo tenía su presentimiento, gritando la verdad que él no podía corroborar. Hasta que una noche el señor se fue, muy tarde, sin anuncio previo. Algo un tanto inusual, pero como doncella, esa labor le correspondía a los lacayos, así que supuse tuvieron una disputa y salió deprisa. Lo extraño fue que con el paso del tiempo no escuchaba que llegase carta alguna del señor, algo que se me hizo un tanto raro con el paso del tiempo. Al inicio pensé que era por el disgusto, pero ni el señor ni misivas suyas escuchaban llegar, algo que me extrañó aún más.
Llevaba días viendo extraño a uno de los lacayos, Eulalio. Era muy cercano a la señora. Lo veía temeroso, sin mencionar que para esos días, cada que teníamos un día libre y salíamos a disfrutar de nuestro día de asueto o a hacer algún recado que fuera de la casa, la autoridad e inclusive el sereno nos llegaban a preguntar sobre lo que ocurría con el señor, a lo cual, según instrucciones expresas de la señora, solo contestábamos: el señor ha decidido pasar una temporada en Zacatecas y atendiendo sus negocios fuera de la ciudad. Inclusive, en más de una ocasión escuchaba a la señora decir que el señor se había ido a España o a Cuba, algo que nos extrañaba, pero que decidimos no discutir ni criticar, solo darlo por hecho pese a la extrañeza de dicha petición. De pronto, de buenas a primeras, en la noche, escuchaba como si alguien estuviese cavando en el patio. Me asomé y vi a la señora sucia, con tierra en su vestido y con una pala, algo que me extrañó y decidí guardar silencio. Lo más extraño es que a la mañana siguiente, Eulalio ya no estaba. Según dijo la señora, en plena noche le había dicho que debía irse y que ella solo atinó a darle un poco de dinero por unos problemas en los que se había metido y se fue, sin más. Según algunos de los lacayos decían que Eulalio había dejado pertenencias que nunca olvidaría. Así que empezó a circular el rumor de que algo le había pasado. Empecé a temer por mi vida e hice todo lo posible por intentar salir. De alguna manera, empezó a circular el rumor de que la señora había asesinado a su esposo. Algo que me helaba la sangre, pero que en mi corazón me decía que lo que temía era cierto. Me dio tanto miedo continuar que decidí irme. Afortunadamente recibí respuesta de que en una casa en Zacatecas necesitaban una doncella, así que aproveché esa excusa para regresar y decirle a la señora que mi familia me necesitaba cerca. Y la señora aceptó. Por desgracia, no pude irme hasta dentro de un par de días, así que decidí quedarme en un mesón para no seguir en esa casa. Aunque desconozco si eso fue lo mejor o lo peor, ya que a la mañana siguiente encontraron a la señora sin vida en la plaza. Alguien la había asesinado. La autoridad, según me enteré, estuvo haciendo averiguaciones y creían que ella les había hecho algo a su esposo y a Eulalio también, aunque nunca se encontraron sus cuerpos. Se le inculpaba del crimen y muchos decían que su muerte fue a causa de alguien que los vengaba por su muerte y desaparición, y otros que los mismos finados eran los que la provocaron. Afortunadamente pude encontrar tranquilidad en Zacatecas. Unos años después me encontré con algunos de mis compañeros de trabajo y me contaron que los días siguientes a la muerte de la señora fueron lo peor, ya que seguían viendo su silueta desde la ventana e inclusive su reflejo en los espejos o escuchando sus pasos, sin mencionar los terribles escalofríos que se sentían al estar en el patio, en especial de noche.
Supongo que has de querer saber las historias de este castillo y de cómo es que hasta el momento no ha vuelto a hacer que sus cimientos caigan. Recuerdo que desde joven vi cómo construían un castillo. La construcción quedó en manos de un samurái de Nobunaga Oda, llamado Katsutoyo Shibata. Por desgracia, él murió y el castillo quedó en manos del clan Aoyama, los cuales se encargaron de terminar la construcción del mismo. El tiempo pasó y sin embargo los cimientos tendían a causar problemas. Siempre estaban llamando a los encargados a repararlos. Sin embargo, el señor Oda decía, tras una consulta con sacerdotes, y convocó a todo el poblado, ya que era de suma importancia el tener a un voluntario. De lo contrario, se buscaría una víctima. Te estarás preguntando a qué se habían de referir. Resulta que nos dieron apenas un par de días para que algún voluntario surgiera como sacrificio para el Hitobashira, el pilar humano que, a través de un ritual, se sacrificaría para que pudiera, así su espíritu, dar la fuerza suficiente para que nada dañase al castillo y éste siguiera en pie. Una señora ya de edad avanzada, cuyo hijo trabajaba como sirviente en las estancias del señor Oda, había entrenado por su cuenta. Sin embargo, nunca logró ser samurái, y su madre, la señora Oshizu, era muy humilde, pero a tal grado que apenas si lograba pagarse los cuidados médicos, lo que la llevó a perder uno de sus ojos y a quedar tuerta sin siquiera lamentarse. Aceptando su destino con una sonrisa, habló con uno de los hombres de confianza del señor Oda y solicitó una audiencia con él, en la cual se ofreció como voluntaria para el Hitobashira, a cambio de que su hijo se convirtiera en un samurái a cargo de el señor Oda. Una vez se selló el pacto, se acordó que recibiría un entrenamiento tras el Hitobashira, y una vez llevado a cabo la construcción de la torre principal, él se convertiría en samurái. Así fue como se llevó a cabo, y a los pocos días los cimientos dejaron de tambalearse. El castillo era firme, imponente, e incluso tomó su fama, tras la cual se le comenzó a llamar Kasumigayo, castillo de niebla, y Gennayo, castillo extraño. Pasaron los días. Según me enteré, el hijo de Oshizu fue enviado a servir a otros territorios del Daimyo. Algunos decían que su talento como samurái, dadas las exigencias, era nulo o poco. Otros que simplemente se hicieron de la vista gorda y decidieron darle un cargo más alto como sirviente que como samurái, o simplemente que decidieron ignorar su trato y no llevarlo a cabo. De alguna u otra manera, solo las deidades y los implicados conocen la verdad, tras la cual, al llegar la primavera y ver que el castillo no sufría contratiempos, siguieron confiándose. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que el foso se comenzó a inundar, algo que no ocurría con anterioridad. Pese a las reparaciones y la atención de aquellos encargados de dicha labor, no había explicación ni solución aparente a esto. Inclusive, se corría el rumor entre unos pocos que se escuchaba el llanto o los lamentos de alguien en el interior. Eso si escuchabas con mucha atención, lo cual nos llevó a pensar que era la pobre Oshizu, enojada y penando por haber faltado a su palabra. Año con año, pese a no presentar ningún otro desperfecto, el castillo seguía en las mismas, con el foso inundado. Incluso, algunos decían que los samuráis y algunos de los miembros de la servidumbre del castillo creían fervientemente que era Oshizu, triste y enojada, que inundaba el foso con sus lágrimas.
Temiendo que se convirtiera en un Omryo y que cobrara venganza más allá de inundar con sus lágrimas el foso, construyeron un pequeño monumento en su honor y un poema en el cual se leía: la lluvia que cae cuando llega la temporada de cortar algas es la lluvia que recuerda las lágrimas de la tristeza de la pobre Oshise. Una vez ocurrido esto, dicen que el foso se siguió inundando pero con menos frecuencia. Hasta el momento el castillo sigue de pie, como era de esperarse. Sin embargo, al acercarte al monumento de Shizu, y más en época de lluvia, sientes su tristeza y escuchando con mucha atención sus lamentos en el foso cuando éste llega a inundarse. Muchas veces el sufrimiento que generas regresa a ti, y muchas veces con creces. En mi experiencia, o mejor dicho la de mi abuela y la de todos los habitantes de esta calle, una de las más antiguas de Ámsterdam. Esta calle, además de su relevancia histórica, cuenta con un acontecimiento que irrumpió la paz, no solo de los implicados, sino de todos los que viven y vivieron en esta calle. Esta historia se remonta al siglo XVIII, en el cual vivían en el número 134 dos hermanas y su padre, el cual era curtidor. Ambas eran muy diferentes la una de la otra. Dina, de buen corazón y amigable, y Helena, egocéntrica y de fuerte temperamento. Un día llegó un joven y apuesto marinero, Gunther, el cual al instante se enamoró de Dina. Empezó a dar demostraciones de aprecio y de sus fuertes sentimientos a Dina, y ella le correspondía. Mas los dos no contaban con algo más, que Helena también se había enamorado de Gunther. Llegó el momento en el cual Gunther se hizo a la mar y le mandó una carta, la cual llegó justo cuando Dina no se encontraba en casa y Helena la recibió, deshaciéndose de ella. Llegó el momento en el cual Gunther se hizo a la mar y le mandó una carta, la cual llegó justo cuando Dina no se encontraba en casa y Helena la recibió, deshaciéndose de ella. Al regreso, Gunther le preguntó por la carta, la cual admitió no haber llegado a sus manos, algo que lo molestó. Pero al lograr calmarlo, siguieron prodigándose amor de nueva cuenta. Dina se dio cuenta que la única persona que era capaz de ocultar algo así sería Helena. Tras una fuerte discusión y aprovechando que su padre estaba fuera de casa, las llevó a una confrontación. Aquí las historias discrepan. Algunas dicen que Helena la amordazó y acabó con su vida poco después. Otras dicen que acabó con ella de inmediato y la ocultó en el sótano. Sea cual sea la verdad, Dina maldijo a Helena antes de morir, diciéndole que si ésta acababa con su vida, nunca encontraría la paz. Dina fue encontrada sin vida días después, como si fuese un accidente. Gunther quedó destrozado y a merced de Helena, quien aprovechó la situación para darle consuelo. Tras un tiempo prudente, Gunther se casó con Helena. Formaron una familia y en apariencia una vida feliz, ya que en su interior la carcomía la culpa de lo que había sido capaz de hacerle a su propia sangre. Cuando su hora llegó, el 24 de julio de 1753,
ya en su lecho y por dejar este mundo, le confesó a Gunther lo que hizo, que le rogaba perdón ya que solo así sería capaz de irse en paz. Pero Gunther, lleno de ira, dolor y pesar, ardió en cólera y tristeza. La maldijo por sus actos y que si la paz estaba en él, no se la daría, dejándole en su dolor en sus pocos momentos de vida. Aquí viene la parte interesante, ya que esa misma noche, una vez Helena partió de este mundo, lo hizo con gritos, lamentos, que provenían de la anterior curtiduría, despertando al mismo Gunther y a los vecinos. Con el paso del tiempo decían escuchar lamentos, un ambiente gélido cada vez que era el aniversario luctuoso de Helena. Sin embargo, para sorpresa de muchos, se mantuvo como una leyenda local, y justo 100 años después, el 24 de julio de 1853, se escucharon ruidos, gritos, lamentos provenientes de allí, algo que nadie dio crédito y todos, sin causa aparente de dicho ruido, asustados, los vecinos, contaron esta historia generación por generación, sobre todo aquellos próximos a la antigua curtiduría. Según mi abuela, el 24 de julio de 1953, tras el antecedente, se reunieron los vecinos, otros curiosos e inclusive reporteros para presenciar y documentar lo ocurrido. Sin embargo, no se escuchó nada. Era como si Helena se hubiera sentido intimidada por tanta atención y se cohibiera por el exceso de atención. Ahora bien, mi familia me ha dejado la batuta muy alta y esperan que yo o cualquiera de la familia viva para el 24 de julio del 2053 y sea capaz de presenciar si Helena hace presencia ante lo ocurrido o si al final fue capaz de encontrar su camino, ya sea en el descanso eterno o en un castigo más allá de este plano y del que una vez fue su hogar. Esta ciudad esconde sus propias historias. Te he de contar mi trágico destino. Me llamo Cesco Pitigani y fui un famoso cantero. Recuerdo que tallé la fachada de la Scuola di San Marco, en el distrito Castello, la cual, tras el terrible incendio de 1485, tuvo que ser reparada e incluso reconstruida hasta cierto punto. Mi talento era tal que incluso trabajé en otros famosos edificios de la ciudad. Tenía mi taller, mi trabajo gustaba y todos me respetaban y me admiraban. Era tan bonito ver que hasta los alumnos de la Escuela de San Marco decían admirar mi trabajo, y pese a no tener oportunidad en la vida más que para este oficio, se escuchara de mi trabajo inclusive en otras tierras. A mí lo que me llenaba más que trabajar la cantera era mi familia y que mi taller siguiera con trabajo. Por desgracia, mi querida esposa Florinda cayó enferma. Hice cuanto pude para darle un tratamiento digno con un galeno. Por desgracia, iba a peor. Las cuentas se hacían cuantiosas y yo no pude recurrir a más. Los costos se elevaron tanto que tuve que vender mi taller. Incluso dejé de trabajar cuando su estado empeoró para poder ayudarla, para que siguiera a mi lado. Por desgracia,
Dios la reclamó a su lado y todo cuanto hice no funcionó. Ahora que Florinda, mi soporte, mi inspiración, se había ido de este mundo, me quedé no solo sumido en la tristeza y melancolía, sino en la miseria. No tenía dinero. Muchas de mis herramientas las vendí, quedándome únicamente con mi cincel. Esto me llevó a la escuela de San Marco, la cual además se dedicaba a ayudar a los necesitados. Ellos me tenían lástima, la sentía en sus miradas, y pese a que al menos me brindaban comida, ya no tenía un techo donde dormir, así que terminaba yendo al embarcadero para entretenerme con mi cincel. Dibujaba los barcos en las columnas de los atracaderos, lo que podía divisar a su llegada, ya que mis manos encontraban algo de consuelo al hacerlo. Lo que hacía ahora no era nada en comparación de tiempo atrás, pero al menos me mantenía ocupado y mis manos podían recordar lo que sabían hacer, aunque fuera de forma austera y rústica. En este sitio encontraba algo de distracción. Había muchos levantinos viviendo cerca. Vivían en Giudecca, si no mal recuerdo. Pero aquí en Castello había alguien más, una mujer veneciana que tuvo un hijo con uno de ellos. Su hijo ya era un hombre. Se vestía con atuendos levantinos, pero ambos no estaban casados. Se decía que él tenía a su esposa y encontró amor, y sin resistirse a las mujeres de estas tierras, fue que le entregaron a este hijo, el cual, para desgracia del muchacho, no era bien visto ni por las personas de Castello, ni por los levantinos. Siempre se escuchaba que golpeaba a su madre, se enojaba y le reprochaba el por qué no lo aceptaban. Ni en un lado ni en el otro, y ella, noble como su corazón, aceptaba las palizas de su hijo. No lo podía creer. Veía a esta pobre mujer golpeada, escondiendo golpes al mundo y diciendo cualquier cosa a los demás. Escuchaba murmullos de que la golpeaba e inclusive fui testigo de algunas de esas palizas, algo de ver. Sin embargo, una noche fui testigo de lo peor. Desde mi perca vi cómo este joven le reclamaba a su madre. Al entrar se escucharon golpes, gritos, pero pasó lo peor. No tardó mucho en que viera que salía con un corazón en su mano. No escuchaba a la señora, así que asumí lo peor. Él salió corriendo hacia el puente al lado de Escuela de San Marco, pero tropezó y el corazón salió volando y rodó hasta caer a las aguas. El levantino lloró, ya que al caer al agua se escuchó una voz que provenía del corazón preguntando: ¿te encuentras bien, hijo mío? El joven, destrozado y ya con el corazón sumergido en las aguas, se puso de pie y corrió en dirección a Fondamenta Medicati, y cerca de Fondamenta Nove se retiró a las aguas, vociferando sus culpas, su pesar y pidiendo perdón a su madre por lo que había hecho. Poco después, su cuerpo flotó sin vida. Las autoridades llegaron poco después. Me preguntaron por lo ocurrido. Mis manos no pudieron quedarse quietas y tallé esa terrible escena, por la cual mucha gente se enteró de dicho acontecimiento y otros lo vieron como un acontecimiento que difícilmente olvidaremos. Algunos dicen que la buena fortuna es que no le hiciera daño a nadie más, pero si te he de contar algo, ahora que mi vida está por terminar, así lo siento, y no son simples delirios ni imaginaciones mías. Es que cuando aquí estás solo, en especial en los crudos inviernos, veo correr a ese levantino por estos lares, buscando el corazón de su madre, como si buscase ese calor que en vida no supo valorar.